Venimos hablando de la sangre del pacto eterno. Y les decía que en el retiro que tuve al principio de año, ese fue un tema que el Señor me puso en el corazón muy clarito. Lo que pasa es que a veces hay temas que cuando uno se mete en ellos, Dios le va mostrando más cosas, le va revelando más cosas. Y yo creo que es pertinente, es necesario que la iglesia las tenga muy claras. Así que por eso todavía seguimos en este tema de la sangre del pacto eterno. Nosotros hemos ya tratado varios puntos que quiero recordárselos a modo de introducción, a modo de repaso. ¿Qué es lo que hemos dicho acerca de la sangre? Primero, que la sangre del pacto eterno es la sangre del pacto de la gracia, no es el pacto de la ley. El pacto de la ley no es eterno en ningún sentido. El pacto de la ley tuvo un comienzo y tuvo un final. Pero el pacto de la gracia fue realizado antes de la fundación del mundo y permanece por toda la eternidad. Entonces, la sangre del pacto eterno es la sangre del pacto de la gracia. También he dicho algo muy importante, y es que la función propiamente que se le ha dado a la sangre, y no a cualquier sangre, sino específicamente a la sangre del Cordero de Dios, ha sido la de purificar, y solo purificar. Entonces, cuando le damos otros usos, estamos equivocados en el manejo de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros, ayer charlaba con alguien sobre un tema, y me decía varias cosas, y yo le decía, no, la vida cristiana no es como a usted le parezca. Dios no nos dejó a la merced de cada quien que decida lo que le parezca. Inclusive en los temas que estamos manejando en el ayuno, cuando cada persona vive su vida espiritual o su espiritualidad desde su punto de vista, según sus criterios, eso se llama religiosidad. Está inventando su propia religión. Y su propia religión, en vez de llevarlo al cielo, lo puede llevar al infierno. Nosotros no tenemos que construir nada. Nosotros tenemos que conocer lo que la palabra dice y apegarnos a ella. No ajustamos la palabra a nosotros. Nosotros nos ajustamos a la palabra, porque aquí está la voluntad del Señor. Entonces, igual pasa con la función que se le ha dado a la sangre del pacto eterno, y es la de purificar. Purificar toda la inmundicia que a causa del maligno y la iniquidad que puso en el hombre se propagó y ha tenido al ser humano metido en la miseria que vive el ser humano actualmente. Entonces la sangre es específica y únicamente para purificar todo pecado. La práctica de rociar la sangre de los animales sobre las personas o cosas para purificar, la práctica de rociarla era para atestiguar, y rociarla 7 veces, ese fue el tema de 8 días, tenía la particularidad de hablar de la perfección de la purificación. Rociada 7 veces, lo que hablaba es que el número 7 en la Biblia significa perfección, y 7, que se rociara 7 veces, quería decir que la purificación que se causaba por la sangre era perfecta. Ahora, no referente a la sangre de los animales, se usaba así, pero la que purifica no es la sangre de los animales, sino que era podemos decir un modelo, una figura, una manera que Dios puso para representar lo que iba a ser la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios. Amén. ¿Me hago entender ahí? Y por último, lo que hemos dicho es que la práctica que el mismo Señor Jesucristo, la única práctica que nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros para hacer uso de la sangre, y no la sangre propiamente, o para poder tener ese concepto de la sangre, fue la representación por medio del jugo de la uva que se debe de tomar en el momento de la Santa Cena. Entonces le pido por favor la primera diapositiva que nos ayude a recordar este concepto. Usted y yo solo tenemos una manera de, digamos,
de tener aquí en la mano algo respecto a la sangre, y es los elementos de la Santa Cena. Me lleva a buscar el indicador y ahorita que... Por eso que queremos cambiar, ¿sí ven lo clarito que está? ¿Todos ven bien? No digan que no, porque para cambiarlo rápido. No entiendo. Todos ven bien. Todos ven bien, pero dicen que ven bien, entonces ¿para qué lo cambiamos? No, ya. La letra pequeña yo creo que no la ven, ¿no es cierto? La sangre de Jesucristo, oiga bien, la sangre de Jesucristo reposa ante el Padre Celestial. No está por ahí rodando en la mano de nadie. Reposa delante del Padre Celestial. Hebreos 9:12 nos dice, con su propia sangre entró, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Hasta cuándo dura esto? Hasta siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención ya está ejecutada. Lo que pasa es que cada uno la vamos experimentando a medida que vamos creyendo. ¿Estamos? Ayer también la charla que tenía con una jovencita, una jovencita le decía, la obra de Cristo fue hecha aquí, digamos, año cero, pero fue pactada en la eternidad antes de la fundación del mundo. Aquí el Señor Jesucristo vino y derramó su sangre y permanece por la eternidad. Amén. Permanece por la eternidad. Entonces, cuando Cristo muere, el que creyó en ese tiempo, pues ya tuvo el beneficio, pero el que creyó 100 años después, ahí toma el beneficio. El que cree 1000 años después, ahí tiene el mismo beneficio, porque la sangre tiene un efecto que permanece por la eternidad. Dice que habiendo obtenido eterna redención. Luego dice que la única práctica aquí en la tierra dejada por nuestro Señor Jesucristo respecto de su sangre, según 1 Corintios 11, 23 al 26, pero solo tomamos el versículo 26, es, como dice aquí, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué pasa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, lo que hemos estado tratando también de debatir o de contrarrestar es la mala práctica de estar cubriéndose con la sangre de Cristo o cubriendo cosas con la sangre de Cristo, protegiéndose con la sangre de Cristo, echándole la sangre al diablo, a los demonios, a los ladrones, porque la sangre no tiene esa función. No tiene esa función. El tema de hoy es el tema de la vida de la carne está en la sangre. Ese es el tema de hoy, si Dios lo permite, vamos a desarrollarlo. Es que la vida de la carne en la sangre está. Vayamos a lo que dice Levítico 17:11. Ahora, ¿por qué tanta trascendencia en el tema de la sangre? Porque es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si no hay remisión de pecados, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay reconciliación con Dios. Si no hay reconciliación con Dios, no hay salvación. No llegamos a ser adoptados hijos de Dios. Entonces, el punto de partida que el Señor ha establecido para nosotros es la purificación con la sangre del Cordero. Pero aún con respecto a la sangre, necesitamos algo muy importante. No hacer de la sangre un fetiche. La sangre no puede ser implementada para hacer un fetiche de ella. Y ya vamos entonces a ahondar en qué se trata esto de fetiche. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque la vida de la carne. Cuando habla de la carne, ¿a qué se estará refiriendo? Al cuerpo, a esto físico, ¿sí? No la carne de la vaca, ¿sí? Bueno, también la carne de la vaca, bueno, pero no voy a salirme del tema. Porque la vida de la carne, de toda carne humana, de toda carne animal, en la sangre está. Bien, hasta ahí. Pero luego nos está diciendo algo muy importante. Y yo. ¿Quién es el yo? Dios. Ahí está hablando Dios mismo. Dice, y yo la he dado para hacer expiación. ¿Qué es expiación? Ay, no me diga, pues. Tengo que volver a comenzar a explicar qué es expiación.
No me dejen triste. ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? Ah, bueno, sí, ya. Quitar, borrar, quitar el estorbo, borrarlo. Y en ese caso el estorbo entre Dios y nosotros es el pecado. La sangre fue establecida por Dios, dice, y yo la he puesto para hacer expiación por vosotros, por vuestras almas. Bueno, las almas, que es lo que esencialmente se determina los salvados. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Muy bien, entonces lo que nos está diciendo este versículo lo podemos ver por lo menos en 3 o 4 punticos muy importantes. Lo primero es el tema de que la sangre no es la vida de la carne. ¿Me estoy contradiciendo? ¿Sí? Analícelo, a ver. ¿Es lo mismo decir que la sangre es la vida de la carne a decir que la vida de la carne en la sangre está? ¿No es lo mismo? ¿O sí? A ver, Brittany, pues, venga para acá y me explica. ¿Cómo es la cosa antes de Brittany, pues? ¿Cómo es? No es lo mismo decir que la sangre es la vida de la carne. Si me corro para acá, ¿me salgo de la cámara? No. Hasta aquí llego. Bueno. No es lo mismo decir que la vida de la carne está en la sangre, a decir que la vida de la carne es la sangre. Porque si digo que es la vida, pues es el elemento mismo. Pero si digo que está en la sangre, ella es el conducto, ella es el medio por el cual la vida llega a todas las partes del cuerpo. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? A ver, para que lo podamos entender un poquito más, ayúdeme con la diapositiva que sigue allí, por favor. Cuando Dios creó al ser humano, que usted se puede ir a Génesis 2:7, no, acá no, pero ustedes sí. Aquí lo tengo. Mire lo que dice, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre de una pelota de barro. Mire que es que uno tiene que leer la Biblia con cuidado, ¿no? De una pelota de barro. Y cuando estamos en la escuela dominical, ¿qué nos dicen? Desde niños, profesoras, corrijan porque están diciendo herejías. No fue de una pelota de barro, fue sí, del polvo de la tierra. Bueno, y luego lo que formó fue la figura. Ahora, ¿quién puede formar una figura de polvo? Con polvo. Solo Dios, usted y yo no somos capaces. Entonces Dios forma la figura con el polvo de la tierra. Ahí tiene usted la materia, ahí hay materia. Pero esa materia está inerte, todavía no tiene vida, ¿cierto? Ahora, luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué? Un ser viviente, que en otras Biblias lo dice correctamente también, y fue el hombre alma viviente, porque lo que surge de allí es el elemento vital del alma. Veámoslo de esta manera, a ver si de pronto podemos entender acá las diapositivas. Soplo de vida. No quiero ser aburridor con esto, pero es importante. Estos son conceptos que son en hebreo y toda la cosa, pero ahora yo no es que hable mucho hebreo, pero sí sé leer los libros que hablan del hebreo. Entonces, dice soplo de vida. En hebreo, tiene usted 2 létricas ahí que son rarísimas, equivale a roach. O sea, decir soplo en hebreo es decir roach, ¿cierto? Palabra hebrea plural para vida. Roach es plural. Es decir, que cuando dice vida realmente son vidas. Vidas. Entonces tendría que decir que sopló Dios vidas. Sopló vidas en esa figura o en esa forma de barro. Entonces, ahí tenemos la figura del polvo, por ejemplo. Con calma, suavecito. Figura de polvo. Ahí está la figura de polvo que era la que ya estaba, la que Dios formó primero. ¿Qué hizo luego? Sopló. Entonces, al unir ruach con la figura de polvo, acontecen 3 sucesos importantes. Hágale ahí. Primero, se origina, voy a tener que leer acá porque se origina el espíritu humano. Dele otra vez. Entonces ahí tenemos dele por favor.
el espíritu humano. La palabra para espíritu es zoe, vida espiritual, en este caso. Vida espiritual es zoe. Luego viene otra, siga por ahí, y se origina el alma humana, dele allí. Entonces viene el tercer elemento, alma, que sería, para la vida para alma es nepes, vida para espíritu es zoe, vida para alma es nepes. Y ahí mismo, chai, que es lo que significa viviente, que es otra palabra en hebreo que... Y lo tercero es, se le dio vida al cuerpo humano. Se le dio vida al cuerpo humano. Dele, por favor, chúsele, como dicen los conductores, chúsele. Y la vida del cuerpo, ¿cómo se llama? Bios. Entonces, la primera palabra ruach, que es vida en plural o que quiere decir vidas, cuando Dios la sopla, le da vida al espíritu, zoe, le da vida al alma, alma viviente, chai, y le da vida al cuerpo, bios. Entonces aquí surge algo muy importante. La vida que está en nosotros no es la sangre, porque la sangre es algo material, es materia, y la vida es soplo. ¿Me hago entender o no? Esto parece una clase de hebreos muy pesada, muy difícil, pero muy importante para todos. Porque yo tengo que entender que en usted, en mí, en cada uno de nosotros hay tres vidas. Una vida espiritual, porque somos espíritu, una vida del alma, tenemos alma, y una vida del cuerpo. El alma en sí no es la vida del cuerpo. Lo que pasa es que cuerpo, alma y espíritu están tan ligados que cuando salen y dejan el cuerpo vacío es donde uno se muere. Porque están, por eso cuando hago esos tres círculos es hablando de que hay una interconexión entre ellos tres. De tal manera que cuando se sale y cuando se habla de esto de la gente que practica religiones satánicas, como el tema de los hinduistas, con esto del Hare Krishna, con esto también de estos temas de desdoblamiento, que es sacar el alma del cuerpo. El alma sale, el cuerpo se queda vivo, no muere. Y yo lo puedo decir porque aquí teníamos a alguien que me contó que desde niño a él le pasaba que se le salía el alma, y él viajaba por el barrio, él conocía todos los techos del barrio, porque de noche sin darse cuenta se salía. Y llegó ya siendo grande le pasó que se salió del cuerpo y le dio por irse para donde el hermano que estaba enfermo. Quiso visitarlo en la madrugada en cuerpo astral, se llama eso, y se fue allá a la casa del hermano, y él casi se impactó mucho porque cuando llegó al cuarto, entró al cuarto del hermano, al lado del cuarto, al lado de la cama del hermano, había una bruja parada en cuerpo astral. Entonces él ve eso y se devuelve, y luego va en el día ya con el cuerpo físico a la casa y le dice: no me vas a preguntar cómo porque no te voy a explicar, pero anoche yo estuve en tu cuarto y al lado tuyo había una bruja, tu enfermedad te la está causando una bruja. Y él volvió a su cuerpo y su cuerpo siguió vivo. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Yo sé que es pesado, es un poquito pesado, pero para que nos demos cuenta cómo es que funciona inclusive esto de lo espiritual. La vida del cuerpo está en la sangre, la vida de la carne está en la sangre, pero la sangre no es la vida. Lo que está en la sangre es el aliento de Dios que le dio vida a este cuerpo. ¿Estamos en eso? Por lo menos den un aplauso al Señor porque diga: esto es una cosa rara. Padre. Eso es para que se dé cuenta lo complejo que es usted, hermano, y lo interesante. Somos creación especial. Mire, los ángeles son espíritu personal. Espíritu personal. No tienen un alma como nosotros ni un cuerpo. Los animales tienen un cuerpo, no tienen alma como nosotros ni tienen espíritu. Los únicos especiales que tenemos una semejanza de Dios en cuanto a la Trinidad somos nosotros. Cuando Dios dice que fuimos creados sin imagen y semejanza, no es físico, porque Él es espíritu.
Pero la semejanza tiene dos sentidos. Primero, la personalidad. Somos seres personales como Dios. Y Él puso la personalidad en nosotros en el alma. Amén. Y segundo, que somos tripartitos como Él. Él es espíritu, alma y cuerpo, y nosotros somos. No, perdón, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes dijeron que sí. Yo digo una herejía y me dicen que sí. ¿Qué pasa, John? Yo hasta creí que ha dicho bien. Dios es tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y usted cómo es? Tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Dicho sea de paso, póngale un paréntesis ahí pequeñito para decir, por eso es que la espiritualidad no depende de las cosas externas. Y por eso es que la experiencia con Dios va mucho más allá de que yo esté erizado, de que yo tiemble o que yo me caiga. Porque la verdadera espiritualidad es la vivencia, la comunión que tiene de espíritu a espíritu y la manera como yo aprendo a depender del espíritu. Cuando mi espiritualidad depende de que prendan y apaguen luces y que yo patalee y todo eso, uy, el espíritu. No, ahí no hay, puede haber movimiento y pueden sudar y pueden llorar y vomitar, y ahí no necesariamente hay espiritualidad. Qué pastor tan raro este, ¿no? Pero la espiritualidad es un asunto de espíritu a espíritu. Pero bueno, sigamos, porque el tema es que aterricemos en el hecho de ¿qué es la trascendencia de esto de que la vida no sea la sangre propiamente, sino el soplo, el aliento de vida de Dios que está en la sangre? Corre a través de la sangre, viaja a través de la sangre. Y donde no llega sangre, ese soplo no llega. Entonces, ¿qué pasa con esa parte del cuerpo? Se muere. Senecroxias, ¿qué dicen? No, senecroxia, se muere. Porque la vida está en la sangre. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿No remacho más? No remacho más. Muy bien. Lo que tenemos que entender es que la sangre es materia. En cambio, la vida es aliento espiritual. El soplo que Dios dio a la carne está en la sangre, y la sangre en sí misma no es la vida. La sangre del sacrificio vale porque en ella estaba la vida del Hijo de Dios. Por eso es que la sangre vale. La sangre tiene el sentido, la sangre tiene el efecto, no por la materia como tal, sino porque en ella, ¿qué es lo que había? La vida física del Hijo de Dios encarnado. Cuando Jesucristo se encarnó, el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, Él tuvo una vida como la de nosotros, dice la Biblia, en semejanza de carne de hombre, lo dice la Escritura, y en carne de pecado. Entonces Jesús, como usted y como yo, en Él también estuvo el aliento de vida en su sangre. Amén. El próximo domingo hago examen. Avancemos. Segundo punto importante de acá es lo que dice el segundo término de y yo la he puesto. Y yo la he puesto. Y el que está hablando ahí es Dios. Y el que la puso fue Dios. ¿A quién se le ocurrió esto? Si es el pacto eterno, no había creado todavía cielo, tierra, humanos, y ya el pacto estaba acordado. ¿Quién fue el que puso que fuera la sangre que porta la vida? Dice, yo la he puesto y solo yo. Entonces tenemos que seguir el conducto regular que Dios ha puesto en este sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre no tiene poder en sí misma. La sangre no tiene poder en sí mismo. El que le da el poder, ¿quién es? Y el que le da la eficacia, ¿quién es? Dios. Y esto es importante. Esto es importante porque nosotros que vivimos en un país que mezcla todo lo que es espiritual satánico con lo espiritual divino, y ha hecho una aguamasa allí, una mezcla rarísima. Parece raro, pero todavía hay gente que hace sacrificios. Todavía hay gente que sacrifica seres humanos. Todavía hay gente que sacrifica animales. ¿Qué es lo que están buscando? Derramamiento de la sangre. ¿Qué es lo que están buscando con eso? Además de ofender a Dios, que es un punto principal, ofender a Dios, es darle una importancia a una sangre que no tiene importancia.
es darle unos poderes a una sangre que no tiene unos poderes. Porque la sangre que tendría el poder para cumplir la función que Dios quería era una sola. Era una sola, porque en esa sangre estaría la vida física del Hijo de Dios. Y no es cualquier sangre, y no es con animales. ¿Por qué entonces se implementó animales antes? Porque era una manera de Dios enseñar lo que iba a pasar. Por eso es que la sangre de los animales nunca pudo limpiar el pecado, y por eso se repetían los sacrificios una y otra vez. Pero cuando ya vino Jesucristo, que es el Cordero perfecto de Dios, y Él hace el sacrificio, entonces ya se acaban los sacrificios de animales, porque esto era solamente algo pedagógico que Dios dio en el Antiguo Testamento para que nosotros estuviéramos con los ojos puestos hacia adelante, hacia lo que vendría, que era lo perfecto, y el perfecto era el Hijo de Dios. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? La sangre no tiene poder en sí misma. La sangre que derramó Jesús tuvo poder porque fue Dios el que la puso como expiación. Dice la palabra, y yo la he puesto como expiación. No fueron los ángeles, no fueron otras personas. Esto no es asunto de la religión, esto no es asunto del papado ni nada de eso. Es Dios el que dijo, la sangre que lleva la vida física de mi hijo cuando sea derramada, yo declaro que esa sangre será para expiación de los pecados de la humanidad. Si Él no dice eso, y si Él no la coloca, ¿de qué servía la sangre? De nada, porque el que le da el valor y le da el sentido es Dios. Y esto específicamente, téngalo en cuenta, específicamente porque era la sangre que llevaba la vida de su hijo. Entonces, ¿puede sacrificarse a otra persona y sirve? No. Vayamos al ejemplo así sin necesidad de ir al pasaje. Todos recuerdan la experiencia que tuvo Abraham. Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Ya sabemos que tenía muchos propósitos en esta exigencia, pero cuando él va en obediencia a ese lugar, dice que caminó 3 días, llegó a un lugar, iba con la leña, llevaba el fuego, yo no sé si es que llevaba una candela prendida o llevaba los fósforos, pero toca que llevó el fuego y llevaba a su hijo. Y cuando el hijo le preguntó, ¿y dónde está qué? El cordero. ¿Qué le dijo a Abraham? Usted, mi hijo. El cordero, véalo ahí, es usted. No, mentira, él dijo, Dios se proveerá de un cordero. Y cuando lo montó allá en el altar, y no lo iba a apuñalear, que la gente se imagina que lo tenía así para apuñalearlo, no, tenía el cuchillo puesto aquí para degollarlo, porque el cordero se mataba por degollamiento, cortando la vena principal para que derramara toda la sangre. Y cuando ya tiene el cuchillo allí, Dios le dice, no lo sacrifiques. ¿Por qué? Puisito Abraham, puisito, de pronto sí, mucho de eso había, pero lo esencial es que no era la sangre de Isaac la que iba a ser sacrificio por la humanidad. No era la sangre de Isaac la que se derramaría para el perdón de nuestros pecados, porque toda otra sangre está contaminada del pecado. Y si Abraham mataba a Isaac, literalmente iban a pasar muchas cosas en su corazón, desprenderse de los ídolos, como hemos dicho, que a veces volvemos a los hijos ídolos y somos capaces de matar y irnos contra Dios por un hijo. Eso le pasa a muchos. Entonces ya Dios arrancaría ese ídolo. Sí, había pasado mucho de eso, pero en cuanto al sacrificio para agradar a Dios, ¿hubiera agradado a Dios la sangre derramada de Isaac? No, no hubiera agradado. ¿Por qué? Dígalo, ¿por qué? Porque estaba contaminada de pecado, porque era la sangre de un pecador, no servía. La única sangre que el Señor determinó que serviría era la sangre de su perfecto Hijo, y eso que si Jesucristo cuando estuvo en la tierra hubiera pecado, tampoco había servido. Si Jesús hubiese pecado, la sangre de Él no había servido para el sacrificio, y como ser humano hubiera necesitado a otro que hubiera muerto por Él. Como Dios hubiera vuelto al cielo, porque eso es otra cosa, pero como humano hubiera fallado. Gloria al Señor que no falló.
Gloria al Señor, porque no había un plan B. Jesucristo era el unigénito, ¿qué quiere decir qué? El único. Entonces, ¿de dónde iba a sacar otro? ¿De dónde iba a sacar otro para mandarlo a crucificar? No había otro, no había plan B, había solo un plan, su hijo. Y la sangre de su hijo era la que valía. Podían derramar cualquier sangre, podía haber matado a Isaac, podía haber derramado toda su sangre y no servía. Porque la única sangre que el Padre declaró que sirve es la sangre de su hijo. Porque en ella estaba su vida física. Y la derramaría. Derramar la sangre implica también y significa derramar la vida. Porque si la vida está en la sangre, al salir la sangre, ¿qué pasa? Pues también se va la vida ahí. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Como dice un pastor, ¿paro o sigo? La sangre no tiene poder en sí mismo. Por eso cuando usted piensa en la sangre, y solo en la sangre, sin pensar en la vida y en Jesús mismo, y sin implementar el nombre de Jesucristo, no sirve para nada. No sirve para nada, porque la sangre solamente es materia. Ahí, tercero, no hagas de la sangre un símbolo del fetiche o fetiche, puesto que el valor de la sangre de Jesús consistía en que en ella es que estaba su vida física. Entonces, Dios el Padre es quien la estableció. No hagas de esta sangre un fetiche. ¿Qué es un fetiche? ¿Qué es un fetiche? Amuletos. Un fetiche, te lo digo aquí, objeto al que se le atribuye la capacidad de traer buena suerte a quien lo use o lo posee. Y ahí vamos cayendo en el problema. Cuando la gente usa el elemento, independientemente de todo lo que implica, independientemente de todos los parámetros que ha puesto Dios. Entonces, cuando una persona sacrifica a otra y derrama su sangre y se la bebe, porque eso lo están haciendo, de allí que tanto insistimos en octubre, usted no se meta en esto de Halloween, porque es la misa satánica más grande universal que hay, donde más se sacrifican personas. Usted sí sabe que en el mundo se pierden un promedio de 800,000 personas, y especialmente niños, que nunca nadie vuelve a saber dónde están. Desaparecen del planeta básicamente. 800,000 niños. Y los que estudian el tema están completamente convencidos que son raptados y utilizados en sacrificios. Otros se los llevan pues para la prostitución, desaparecen, pero otros es que no se vuelve a saber nada de ellos. Entonces hay gente que lo implementa la sangre como fetiche. ¿Y por qué se hace tanto en el satanismo? Una de las cosas que hace el satanismo es leer los 10 mandamientos de Dios y decir, vamos a contrariarlos y vamos a quebrantarlos, vamos a infringirlos a lo máximo. Eso es lo que hace el satanismo. Por eso el tema de la prostitución sexual, física, porque ¿qué sucede con el cuerpo? El cuerpo fue creado ¿para qué? ¿Para qué? Para ser el templo de Dios, ¿cierto? Y cuando una persona toma este templo de Dios, y aparte de que ya la iniquidad entró en su espíritu y ya fue, ¿cómo se dice? Profanado, pero lo lleva a un grado de prostitución. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios 3:16 dice que el que destruya el cuerpo de Dios, el templo de Dios, ¿qué pasa? El infierno es lo que le espera. ¿Satanás sabe eso? Satanás sabe la Biblia, se la sabe más que cualquiera de nosotros. ¿Y sabe dónde están los puntos claves? Sabe dónde están los puntos claves. ¿Cómo los implementa? Contrariándolos. Porque quiere a cualquier costa ofender a Dios. Y sabe que uno de los elementos vitales es tanto el templo como el tema de la sangre. Y por eso ha llevado el tema de la sangre a una situación depravada. Yo conocí a alguien, lo digo delante del Señor, esto es verdad lo que estoy diciendo, conocí a alguien que en una época de su vida
que estuvo metido en el satanismo, en la línea de los que consumen sangre, que se llaman vampirismo. Es un vampirismo que lo hay. San Antonio está llena de ellos. ¿Usted sí sabía eso? San Antonio especialmente, y en Bogotá alrededor casi todo está lleno de gente que se consideran vampiros dentro del satanismo y viven de consumir sangre. Y esa persona que yo le digo que hablé con ella, iba y compraba la sangre en el hospital departamental, en el mercado negro de la sangre. O sea que a veces esa sangrecita que usted va y dona que para una operación, se la termina tomando alguien. Y hay una revista que leía de esto, porque a veces yo leo cosas horribles, pero para saber, no para meterme en ellas. Es una nota horrible que leí, decía uno de esta gente, dice, la sangre más rica es la sangre de los vegetarianos, porque la otra sabe demasiado a grasa, a manteca. Wow, dice uno, bendito sea el Señor. Y uno se aterroriza. Y usted dice, no, pero pastor, yo nunca he caído en eso, ni caeré. Mucho terrible eso. Pero ¿cuál es el punto? Que se coge el elemento, la materia, y se le dan los poderes que no tiene. Ese es el problema. Entonces, lo que pasó en el caso, por ejemplo, cuando Dios en el desierto, hubo un momento en que hubo un castigo por la murmuración, y Dios ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce, ¿cierto? Era de bronce, una cosa de materia. Y entonces dijo el Señor, póngala en un asta, y cuando alguien sea mordido, entonces que miren hacia la serpiente y serán sanos. Entonces miraban hacia la serpiente. ¿Y qué pasó en el pueblo? Se quedaron mirando la serpiente e hicieron de la serpiente un fetiche. ¿Y por qué cree usted que la serpiente es el símbolo de la salud? ¿Por qué cree usted que la serpiente, dos serpientes envueltas en un asta, son el símbolo de la salud? ¿Se ha pillado usted eso? Y resulta que hicieron de la serpiente el elemento de sanidad, y resulta que ese elemento no tiene nada de sanidad, no tiene nada de poder, es bronce. Eso es como cuando alguien coge un pedazo de cuarzo y cree que ese cuarzo le trae la buena suerte, igualito. Ese cuarzo no tiene fuerza. De pronto alguna cosa física de salud, sí, por las cuestiones energéticas que transmiten al cuerpo, pero que tengan poderes sobrenaturales, las cosas no lo tienen. La serpiente de bronce no era la que tenía el poder, porque Dios dijo, levántela, y Dios dijo, el que mire a ella será sano. Pero si Dios no dice eso, ¿qué hubiera pasado? Nada. Y además eso tenía un símbolo, porque la serpiente puesta en el asta, si luego ya nosotros vamos al sentido que tiene, es que un día Jesucristo vencería a la serpiente antigua en un madero, muriendo por nosotros. Amén. Y fue la victoria sobre Satanás, hermanos. De eso es que se trata. Estaba Dios ya profetizando en la gente lo que pasaría con la obra de Jesucristo, pero la gente no se proyectó a la obra de Jesús, sino que se quedaron pegados queriendo a la serpiente, llamando a la serpiente. Otro elemento, la vara. La gente dice que la vara de Moisés, cuando Moisés va frente a Faraón y tira la vara se convirtió ¿en qué? En culebra. Y entonces los magos de Faraón, ¿qué dijeron? Jamás y barata que usted viene a traer aquí, mijo. Y ellos también vinieron y tiraron sus varas. ¿Y qué pasó? Se volvieron serpientes. Entonces hay poderes en los palos. Ahora, aquí tenemos un parque, hermanos. Cada uno va y coge su vara al salir de aquí. Ay, Padre Santo. Si cree que tienen el palito, la varita de yo no sé quién, así como hay gente que cree, mire, ¿a cuántos incautos, por esto del fetichismo que es clásico en el mundo, cuántos le vendieron y los cogieron y les vendieron, y es que la cruz, una cruz de palo, del palo de la cruz de Cristo,
Es decir, yo no sé quién encontró el palo de la cruz de Cristo y lo partió en pedacitos y sacó un poco de cruces. ¿Y sabe qué era lo más tenaz? En la parte de abajo le puso una basecita transparente. Y dentro de esa basecita hay una a forma de cajita. Y dentro de esa cajita, ¿sabe qué puso? Una piedrita del monte Gólgota. Entonces, si usted compraba esa cruz, no, usted iba a estar era bendecido, hermano. Porque esa cruz, mire, del palo donde Cristo fue crucificado y de una piedrecita del monte donde Jesús murió. ¿Y quién le dijo que ese palo tenía poder? ¿Y quién le dijo que esa piedra tenía poder? ¿Cuántos muertos ya habían crucificado antes? ¿O cuántas personas habían crucificado ahí antes? ¿Cuántos habían muerto por crucifixión? ¿Y por qué no cogió la cruz de otro? Ah, no, que porque era de Cristo. Pero es que el palo no es el que da el poder. Si Dios no dice que la sangre de Cristo derramada sirve para expiación, entonces no hubiera servido para nada. Hubieran muerto como cualquier otro y la sangre no servía. ¿Por qué la sangre de Jesús tiene el valor que tiene? Porque era la sangre del Hijo encarnado de Dios, que venía en perfección y iba a permanecer en perfección. Y si esa sangre, y si el Señor no contaminaba su ser con el pecado, Él llegaría con su vida y su sangre pura a la cruz. Y por eso era que tiene el efecto que tiene para nosotros, no por otro motivo. Pero otro caso, una vez le preguntaron a un sacerdote, a un cura, le preguntaron: oiga, si ustedes saben, esto es una entrevista que le hicieron, si ustedes saben que esto de los ídolos, de eso de poner figuras y todo de los ídolos, y eso de cargar camándulas y eso de poner su confianza en cosas, si ustedes saben que eso es pecado porque la Biblia lo dice, ¿ustedes por qué lo enseñan y por qué lo admiten? ¿Por qué lo promocionan en sus congregaciones? Y el cura dijo algo que humanamente es verdad, pero que no es correcto delante de Dios. Él dijo: eso lo hacemos porque la gente necesita un elemento que pueda ver y tocar para afianzar su fe. ¿Qué quiso decir con eso? Que tenemos la tendencia por naturaleza a ser fetichistas. Eso fue lo que quiso decir ese cura. Y en vez de corregir el fetichismo, ¿qué se hace? Se alimenta. Y no solamente se alimenta, se benefician. Y el negocio de la religión está gran parte alimentado con esto de los elementos. El negocio de la religión depende de la laminita de yo no sé quién, del papelito que lo guarda en el bolsillo, que la crucecita aquí, que la camandulita aquí, que el pedacito de madera de la cruz, que la piedrita del Gólgota, y que el agua bendita del ramo que bendijeron y que se la venden para que se la lleve, los aceites. ¿Y sabe qué es lo que me da tristeza? ¿Cuántos cristianos han caído en eso? Usted tal vez oye por ahí: pare de sufrir. ¿Lo ha escuchado? Pare de sufrir. Yo me he sentado a escucharlo, a ver si me bendice. Me ha bendecido por el conocimiento que me ha aportado. Cuando yo veo que esa persona le dice, porque, bueno, yo no sé hablar como brasilero, que entra la lengua: ponga su vaso de agua allí encima de su televisor. El vasito de agua encima de su televisor, y a medida que vamos predicando, entonces ese vasito va como a captar toda la energía, y cuando se acaba ya el sermón y todo, le dice: ahora todos vamos a beber el vaso de agua para que nos entre la bendición. Y hay más de un cristiano idiota que se come eso. Perdone que se lo diga de esa manera, pero eso es idiotez. No en el sentido de la ofensa, sino en el sentido de la tara mental y de la tara espiritual. Y venden el agua por botellas. Y tristemente alguien que yo llegué a admirar mucho, que cuando le vi eso llegué y dije: hasta aquí llegó. Porque es que uno tiene que tener discernimiento. Joshua cayó en eso, uno de los más grandes evangelistas del mundo actual, antes de morir. Estaba también vendiendo frasquitos de agua bendita en su congregación allá en África. Y yo dije: hasta aquí llegaste. Diga lo que diga, haga los milagros que haga, yo no me baso por los hechos, me baso por los principios. Yo no me baso por resultados, me baso por los principios de la palabra.
¿Amén o no amén? ¿Usted por qué se basa? No haga lo que hacen los mexicanos. Le preguntaron a un mexicano que estaba en el día de la Santa Muerte, allá en México, que lo celebran, en el día de la Santa Muerte, están haciendo entrevistas porque eso es algo muy interesante, y tiene la fotografía de uno de los mayores sicarios en México. Es la foto de uno de los mayores sicarios y le tiene su altarcito y le pone sus cositas ahí pidiéndole que le bendiga. Entonces el periodista en su curiosidad dice, bueno, perdone que le pregunte, pero ¿cómo es que usted, sabiendo que ese es un sicario, o que fue un sicario que hizo tanto mal, usted por qué le pide ayuda a él? ¿Eso no es malo?, le preguntó el periodista. ¿Y sabe qué dijo él? No importa si es malo o es bueno, lo que importa es que me ayude. ¿Sí me hago entender? La gente le importa es el milagro, a la gente le importa que le hagan el favor. Hubo un misionero que estuvo 25 años en África, donde está el vudú puro, la brujería pura en África, 25 años. Y él aprendió, no las artes, sino aprendió a cómo contraatacar eso. Una de las cosas que él decía, que es por lo que es tan duro a veces a la gente llevarlos a que se retiren de eso, es porque el diablo les hace favores. ¿Sí hace favores? Claro, le aparece lo que se le perdió, le llama a la novia que se la llevó otro, el marido que se lo llevó otra, se lo trae, le hace favores a costa de las ataduras para llevárselo para el infierno. Y eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos los ojos en las cosas y no en el Dios vivo. Ni siquiera el elemento físico de la sangre. Tenemos que andar nosotros por ahí con un tarrito. Yo veo lo que me viene a la mente, es que yo como que la gente que usa, que echan la sangre, ¿no? Lo va a robar un ladrón, te echo la sangre, me cubro con la sangre y te echo la sangre. Entonces en un momento yo como que trato, ¿dónde tiene el tarrito para sacar la sangre? ¿Dónde está la sangre? No la que está arriba, la que está arriba está delante de Dios y usted no la puede manipular. Amén. La que está arriba está delante de Dios y usted no la puede manipular. Concluyamos con esto para que terminemos. Cuando Juan, ¿qué diferencia entre Juan y Adán, no? Cuando Juan estaba recibiendo toda la revelación de las cosas futuras, el que le estaba enseñando era un ángel, el que le estaba mostrando todo era un ángel. Primero estaba aquí, luego le dice, ven acá, ven y ve. Se lo lleva a esa parte celestial para mostrarle los hechos futuros. Era tan glorioso todo lo que el ángel estaba mostrándole, era tan sublime, era tan especial, que Juan, ahora un ángel es algo, según entiendo, es algo pues, espectacular, es algo celestial, eso. Y entonces estaba tan impactado Juan que se postró ante él para adorarlo. Y el ángel le dijo, no lo hagas. Ni siquiera un ángel, porque le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Juan y un ángel son consiervos, sí, ambos sirven a Dios. Tú sirves a Dios, yo también. Usted es siervo de Dios, yo también soy siervo de Dios. No lo hagas, no me adores. Y le dijo, adora a Dios. Vea que estoy erizado pensando en eso, Dios mío. Le dijo, adora a Dios. Y nuestro Dios es espíritu. Es espíritu perfecto. No hay nada que se parezca, no hay nada que lo asimile. Tenemos semejanza a nosotros y no es material. Amén. Y le dice, no lo hagas. Pero también Dios le habló a Moisés y le dio los 10 mandamientos. Y los 2 primeros son 2 mandamientos supremamente importantes. Punto de partida para una relación correcta con Dios. Y si no se aplica de esta manera, estamos equivocados. Si no se aplica de esa manera, podrá tener un final, pero no será con Dios. Será muy lejos de Dios. Y eso se llama condenación. Y la palabra dice en Éxodo 20, versículo 3, dice,
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablando de que no endioses a nadie ni a nada. Y si usted quiere cachetear a Dios, haga una figura creyendo que lo representa y luego vaya y adórelo. Eso es coger a Dios como a cachetadas. Eso es como que usted le arrió la madre a Dios, en otras palabras. Yo sé que esto se va por el Facebook, pero hay que decirlo fuertecito como es. Entonces, ¿cómo arriarle la madre a Dios cuando una persona hace una figura representando su Dios? Y luego dice el versículo 4, el segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está, de lo que es, de todo lo que hay aquí, de todo lo que se mueve, inclusive de las cosas celestiales. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego, ¿qué le dice? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque tu fe tiene que estar puesta, es en el Dios vivo, mi hermano, y el Dios vivo es espíritu. El Dios vivo es espíritu, y es espíritu que da vida. Por eso nada que esté muerto, nada que sea materia, te puede dar vida. Y todo lo que existe viene del Dios espíritu que da vida. No lo ofendas con cosas, no pongas los ojos en nadie ni en nada, mira al Dios espíritu. Y cuando pienses en la sangre del Hijo de Dios, que portó esa vida física del Cordero del Dios eterno, piensa en ella mirando hacia el cielo. Cierra tus ojos y bástete saber que está delante de ti, que permanece y que por ella es que tú eres justificado de todo pecado. Amén.